Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes, protagonizado innumerables debates y alimentado la imaginación de miles de seguidores en todo el mundo. Como bien habrán anticipado por el título, vamos a desenterrar el misterio de los mensajes secretos, Kerem y Hande, todo al descubierto. Sí, amigos, nos sumergiremos de cabeza en el fascinante y a menudo confuso universo de las interacciones, los rumores desenfrenados y lo que verdaderamente podría estar sucediendo detrás de los focos, entre dos de las personalidades más radiantes y seguidas del panorama del entretenimiento actual. Si tu alma late al ritmo de las telenovelas turcas, si eres un adicto a la magia de las redes sociales o si simplemente sientes una irresistible atracción por desentrañar enigmas, este vídeo está hecho a tu medida. Antes de que nos lancemos de lleno en el torbellino de chismes jugosos y análisis profundos, quiero hacerles un recordatorio que para nosotros es vital. Si aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les pido de la manera más atenta que hagan clic en ese emblemático botón rojo de suscribirse, que ven flotando por ahí abajo. Y por favor, para que se mantengan siempre a la vanguardia de nuestro contenido, no olviden activar esa campanita de notificaciones. De esta forma, se asegurarán de que no se les escape ni una sola de nuestras próximas joyas. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir creando el mejor contenido posible. Ahora sí, respiren profundo, ajusten sus asientos, porque estamos a punto de comenzar a desempacar minuciosamente cada detalle de este intrincado asunto que involucra a Kerem y Hande. Los rumores que envuelven a Kerem Bürsin y Hande Erçel no son para nada una novedad, de hecho, han sido una constante melodía de fondo desde que unieron sus talentos en la producción de la arrasadora serie Sen Kalkam. Lo que en su momento fue una química innegable e eléctrica, que vibraba en cada fotograma de la pantalla, para muchos de sus devotos seguidores, rápidamente trascendió los límites de la ficción. Y es que, seamos francos, la conexión entre ellos era tan palpable, tan tangible, que era casi imposible ignorarla. Sus miradas, esos gestos sutiles, la manera en que se complementaban a la perfección en cada escena, todo, absolutamente todo, clamaba romance. Pero la gran pregunta ¿era este romance real? ¿O era simplemente la deslumbrante magia de la actuación llevada a su máxima expresión, una ilusión magistralmente orquestada? Durante el apasionante ciclo de emisión de la serie, y sobre todo tras su concluyente finalización, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas y esperanzas fervientes. Los fanáticos, cariñosamente apodados Hanker, se dedicaron a crear incontables montajes visuales, a compartir cada breve instante capturado detrás de cámaras y a diseccionar con microscópica precisión cada una de sus apariciones públicas y cada publicación individual en sus plataformas de redes sociales. Cada me gusta mutuo, cada comentario aparentemente inocente en una fotografía, cada aparición conjunta, por fortuita que pareciera, era analizada con una lupa implacable. Y es que admitámoslo, cuando dos personas irradian tanta energía positiva y una conexión tan especial juntas, es prácticamente un milagro no dejarse llevar por la ilusión. Uno de los elementos que más combustible echó a las llamas de los rumores fueron, sin duda alguna, los supuestos viajes y las vacaciones que compartieron. Hubo momentos cruciales en los que ambos, casi simultáneamente, compartieron fotografías desde destinos turísticos idénticos o muy similares, con diferencias de tiempo que iban desde unos pocos días hasta escasas horas, lo que desencadenó una avalancha sin precedentes de especulaciones. ¿Acaso estaban viajando juntos en secreto, procurando a toda costa proteger su preciada privacidad? ¿O se trataba simplemente de una desafortunada, o quizás conveniente coincidencia? El debate estaba servido, y las redes ardían. Y por supuesto los medios de comunicación turcos, siempre con el dedo en el pulso de los movimientos de sus estrellas más aclamadas, no tardaron en recoger el guante de estas teorías, publicando titulares que iban desde la intrigante pregunta «Kerem y Hande, una escapada romántica secreta», hasta la rotunda afirmación «la parejita del momento, más unida que nunca». Sin embargo, y a pesar de la intensidad inaudita de los rumores y la ferviente esperanza de una multitud de seguidores, nunca hubo una confirmación oficial, ni una palabra pronunciada por Kerem o Hande que validara que su relación trascendiera una profunda amistad o una sólida compañerismo profesional. Ellos mismos, en innumerables entrevistas, solían esquivar con maestría las preguntas directas y punzantes sobre la naturaleza de su vínculo, manteniendo siempre un aura de misterio deliberadamente seductora. Hande, en alguna ocasión particularmente reveladora, mencionó que se tenían un profundo cariño, y que Kerem era un amigo excepcional.
Kerem, por su parte, solía elogiar públicamente el extraordinario profesionalismo y la encantadora personalidad de Ande. Declaraciones que, si bien eran indudablemente positivas y halagadoras, dejaban la puerta abierta a un sinfín de interpretaciones, permitiendo que cada uno construyera su propia verdad. Y es precisamente aquí donde el fenómeno de los mensajes secretos adquiere toda su dimensión. Muchos de sus seguidores más fervientes, armados con una agudeza digna de los más avezados detectives, comenzaron a buscar significados ocultos y dobles intenciones en cada una de sus publicaciones. Por poner un ejemplo muy gráfico, si Ande publicaba una fotografía adornada con una flor de un tipo específico, y al día siguiente Kerem compartía algo que de alguna manera hiciera referencia a esa misma flor, la interpretación era inmediata y unánime, una señal inequívoca. Los emojis se transformaron en un sofisticado lenguaje cifrado, un código secreto. Un corazón aquí, una carita sonriente allá, un gesto que a simple vista podía parecer enteramente inocente, pero que para los ojos entrenados y la mente analítica de los fanáticos, podía esconder un profundo doble sentido. Sus intervenciones en entrevistas y eventos públicos también fueron escrutadas con lupa. ¿Se miraban de una manera particular y significativa? ¿Se tocaban el brazo de forma especial, con una connotación que iba más allá de la cortesía? ¿Respondían a las preguntas sobre el otro con una sonrisa pícara, cargada de complicidad? Todo esto, sumado a las fotografías y los supuestos viajes compartidos, alimentaba sin cesar el imaginario colectivo. Para una gran parte de la audiencia, resultaba simplemente imposible concebir que tanta química palpable, y tantas coincidencias aparentemente planificadas, fueran meras creaciones de la casualidad o el resultado de una amistad excepcionalmente profunda. Sin embargo, es fundamental recordar un matiz crucial: en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la línea divisoria entre la realidad intrínseca y la percepción pública tiende a difuminarse con una alarmante facilidad. Los artistas, por su propia naturaleza, son individuos dotados de una habilidad innata para proyectar una imagen cuidadosamente elaborada, y los fans, con su entusiasmo desbordante, a menudo proyectan y ven aquello que anhelan ver. La expectativa de una pareja tan icónica y carismática como la formada por Kerem y Ande era tan astronómica, tan elevada, que cualquier indicio, por mínimo e insignificante que pudiera parecer, era inexorablemente magnificado hasta proporciones épicas. Luego, en algún punto de la cronología, la dinámica de sus interacciones comenzó a mutar de forma perceptible. De repente, las apariciones públicas conjuntas y las demostraciones de afecto en las redes sociales parecieron disminuir drásticamente. Los me gusta mutuos se volvieron más esporádicos, los comentarios se tornaron más genéricos y escuetos, y las apariciones conjuntas se desvanecieron en el aire. Esto, como era de esperar, generó una nueva y vibrante ola de especulaciones. ¿Acaso se habían distanciado de forma significativa? ¿Había surgido algún tipo de conflicto o malentendido entre ellos? ¿O simplemente habían decidido, de común acuerdo, mantener un perfil más bajo y discreto? Y es en este punto donde las supuestas filtraciones y los secretos al descubierto entran en escena con fuerza. Con una frecuencia asombrosa, en casos como este, surgen supuestas fuentes cercanas a los involucrados, amigos que hablan anónimamente a la prensa, o incluso mensajes que son compartidos de forma clandestina en foros de Internet y redes sociales. Estos mensajes secretos suelen consistir en fragmentos de conversaciones privadas, rumores de terceros, o interpretaciones muy particulares de eventos pasados que, de forma conveniente, se presentan ante el público como verdades irrefutables y recientemente reveladas. En el particular caso de Kerem y Ande, a lo largo del tiempo, han circulado numerosas de estas revelaciones que han mantenido la intriga viva. Algunas de ellas apuntaban a un romance intenso y apasionado que, lamentablemente, llegó a su fin debido a diferencias irreconciliables entre ambos. Otras sugerían una amistad inquebrantable que, con el paso del tiempo, se había fortalecido aún más. Incluso hubo quienes se atrevieron a especular sobre la existencia de relaciones paralelas con otras personas que habrían complicado significativamente la situación. La cruda realidad, sin embargo, es que sin una confirmación directa y explícita de los protagonistas, todo permanece firmemente anclado en el terreno de la especulación y la conjetura. Lo verdaderamente fascinante de este fenómeno es la forma en que la audiencia, los fans, participan activamente en la construcción colectiva de él. A narrativa. Los seguidores se transforman en detectives amateurs, analizando cada mínimo detalle, buscando patrones ocultos y tejiendo elaboradas historias a partir de los hilos sueltos.
Y las estrellas, ya sea de forma consciente o inconsciente, a veces alimentan este cautivador juego. La ambigüedad, la incertidumbre puede convertirse en una herramienta sumamente poderosa para mantener el interés del público encendido y perpetuo. Ahora, ¿qué podemos afirmar con certeza sobre los mensajes secretos que supuestamente se han descubierto? Si nos ceñimos estrictamente a la información pública disponible y a las interpretaciones más consistentes que han circulado, podemos destilar varios puntos clave que resumen la situación. Primero, la química innegable que emanaba de Kerem y Ande en Senkalkapm fue el catalizador principal y el fundamento de la vasta mayoría de las especulaciones. Esa conexión en pantalla, tan potente y magnética, resultó ser tan fuerte que para muchos espectadores fue una tarea titánica diferenciarla de la realidad tangible. Segundo, hubo una profusión alarmante de coincidencias y publicaciones que los fanáticos interpretaron inequívocamente como señales de un romance. Desde la aparente sincronización de sus viajes hasta el uso aparentemente intencionado de emojis específicos, cada detalle fue sometido a un riguroso escrutinio digital. Tercero, y a pesar de la inmensa presión ejercida por la legión de fanáticos y su ferviente deseo de verlos juntos, Kerem y Ande jamás confirmaron públicamente una relación de carácter romántico. Siempre optaron por mantener sus interacciones públicas dentro del ámbito de una amistad genuina o un sólido compañerismo profesional, si bien es cierto que de una manera excepcionalmente cercana y afectuosa. Cuarto, la dinámica de sus interacciones ha experimentado una clara y medible evolución a lo largo del tiempo. Lo que pudo haber sido una relación pública intensamente mediática durante la emisión de la serie y en el periodo inmediatamente posterior, ha ido tomando senderos diferentes, lo cual, a su vez, también ha sido objeto de un análisis minucioso y una fuente constante de nuevos rumores. Y quinto, lo que comúnmente se presenta como todo al descubierto en este contexto, en la mayoría de las ocasiones, se reduce a interpretaciones subjetivas, rumores sin verificar y supuestas filtraciones que, si bien son eficaces para avivar la conversación y el debate, carecen de cualquier tipo de confirmación oficial y definitiva. La verdadera naturaleza de su relación, más allá de una amistad sólida y un respeto profesional mutuo muy arraigado, sigue siendo, para el deleite de muchos, un tema abierto a la constante especulación y al debate apasionado entre los seguidores. Es de vital importancia recordar, y nunca debemos perder de vista, que la vida de las celebridades es un entramado complejo y multifacético. Se encuentran bajo un escrutinio público implacable, casi constante, y lo que logramos percibir a través de las redes sociales o los medios de comunicación no es, en la gran mayoría de los casos, más que una mínima fracción de la historia completa, una versión cuidadosamente curada y editada. El secreto y el descubrimiento son, sin duda, elementos poderosos que generan una intriga irresistible, pero la verdad última y definitiva solo reside en el conocimiento y la experiencia de ellos mismos. En conclusión, este caso emblemático de Kerem y Ande sirve como un ejemplo palpable y contundente de cómo la conexión genuina entre actores en una producción televisiva de gran éxito puede cautivar de manera profunda al público y dar lugar a un fenómeno de fans que trasciende con creces los límites de la pantalla. La incesante búsqueda de mensajes secretos no es más que un reflejo palpable del anhelo de la audiencia por creer en historias de amor reales y auténticas entre sus ídolos, por encontrar significados ocultos y románticos en cada gesto, y por sentir que forman parte de un misterio que se va desvelando lentamente, pedazo a pedazo. Les agradezco de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este viaje de análisis. Espero sinceramente que hayan encontrado sumamente interesante este desmenuzamiento de los supuestos mensajes secretos y la compleja dinámica que ha rodeado a Kerem y Ande. Ahora me encantaría escuchar sus propias opiniones y perspectivas. ¿Creen que hubo algo más profundo que una simple amistad entre ellos? ¿Qué otras señales o mensajes ustedes notaron y que nosotros pudimos haber pasado por alto? Dejen sus comentarios abajo sin dudarlo. Me fascina leer sus puntos de vista y sus fascinantes teorías. Y antes de que se marchen, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta a este vídeo si realmente lo disfrutaron. Compártanlo con todos sus amigos que también son fervientes fanáticos de Kerem y Ande o que simplemente adoran el fascinante mundo del espectáculo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, escríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta que recibimos y cada comentario que nos dejan son un impulso invaluable que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad especialmente para ustedes. Gracias una vez más por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Chao!